De seguro más de una vez has visto esta imagen, que nos muestra un animatrónico gigante, deteriorado bajo el agua, con un aspecto terrorífico, y si bien por sí sola la imagen del animatrónico es más que suficiente para que aquellos que sufren submecanofobia sientan temor, la historia que se encuentra detrás de este es por mucho más inquietante, ya que esta nos habla de ni más ni menos que de una atracción de Disney que por más de 13 años se decidió que se sepultara bajo el agua, de un viaje que cuando mínimo se puede describir como inquietante y de uno de los rumores más viejos que existen sobre el mítico parque de Disney. Y todo esto empieza con la apertura de lo que hoy conocemos como Disney World, y es que para este nuevo parque lo que se buscaba era ofrecer las mismas atracciones del primer parque de Disney, siendo que se replicaría la atracción del viaje submarino, solo que adaptando toda la atracción y su temática a la película de 20.000 leguas de viaje submarino, lo que convirtió una atracción originalmente pensada como un viaje tranquilo y divertido a uno mucho más misterioso y de aventura. Esto lo podemos notar al comparar el diseño de algunos de los cientos de animatrónicos como la misteriosa serpiente, quien pasó de tener un aspecto más cómico y burlón a uno mucho más grande e imponente. Y si bien verlo incluso en sus mejores días es bastante perturbador, no era la peor parte del viaje, ya que según los testimonios de algunos de los visitantes de la atracción, lo peor eran los calamares gigantes que se encontraban casi al final del recorrido, en los cuales eran un par de animatrónicos titánicos, y que a diferencia de la serpiente, quien tenía un aspecto más de caricatura con unos 7 metros, los calamares eran bastante realistas y muy grandes. De hecho, los animatrónicos de los calamares eran tan grandes que estos se encontraban luchando contra otros 2 submarinos y eran visibles a ambos lados del submarino, el cual, si piensas que era una nave pequeña, déjame decirte que estás muy equivocado, ya que los submarinos de la atracción, que realmente eran botes a diésel adaptados para permitir a los visitantes del parque apenas sumergirse unos cuantos metros, pesaban unas imponentes 40 toneladas, de alto medían unos 3 metros y de largo 8 metros, estaban diseñados para llevar un máximo de 40 personas por viaje. Y aún así, los calamares eran aún más grandes, teniendo una cabeza casi tan grande como los propios submarinos y un juego de tentáculos aún más grandes. Se dice que la escena era tan inquietante que algunos visitantes se desmayaban en esta parte del viaje. ¿Y cómo no hacerlo? Pues si bien en ese entonces Disney presumía de unos altos índices de calidad, el viaje en los submarinos era de todo menos cómodo, ya que con el paso del tiempo las naves requerían cada vez más mantenimiento y cosas como el aire acondicionado, los parlantes o los propios animatrónicos comenzaban a presentar fallas. Claro que aún con todo esto, la atracción sí gozaba de una gran cantidad de fanáticos, los cuales si bien no eran muchos, mantenían la atracción llena y con bastante vida. Quien no estaba contento con esto eran los operadores de Disney World, quienes reportaron que la atracción con los años se volvió demasiado cara de mantener. Sin embargo, para los directivos esto no era importante, ya que la atracción había sido de las primeras en abrirse con el parque, así que por su valor histórico preferían mantenerla. O esto fue así hasta el fracaso de Euro Disney, pues con el poco recibimiento del parque se solicitó a todas las corporaciones de Disney que redujeran sus gastos y costos de mantenimiento. Y esta fue la oportunidad que los operadores de Disney World estaban esperando, pues con el pretexto de los altos costes y de la poca rentabilidad lograron cerrar la atracción, primero de forma temporal y con la excusa de que harían renovaciones. Claro que esto no evitó que las cientos de cartas de los fanáticos de la atracción quejándose llegaran a las manos de Michael Ovitz, el recién puesto al mando como presidente de Disney, quien fue personalmente a Disney World a que le presentaran las razones para el cierre de operaciones, y nuevamente los operadores pusieron sobre la mesa los costes de mantenimiento y la poca rentabilidad, pero además agregaron que el viaje poco a poco se había vuelto ligeramente peligroso. Las naves de 40 toneladas presentaban fugas y los parlantes ya eran prácticamente inservibles. Pero Ovitz no era un simple empresario, y de hecho ya asumía que lo iban a engañar. Es por eso que solicitó hacer el recorrido él mismo, para verificar que todo esto sea cierto, y los operadores aceptaron esto entre dientes, pactando que al día siguiente temprano por la mañana, Ovitz podría hacer el viaje él mismo. Y es aquí donde entra en marcha uno de los rumores más viejos de Disney, pues entre ex empleados del ratón circulaban los rumores de que los operadores, empeñados en conseguir el cierre de la atracción, prepararon todo para que el recorrido de Ovitz sea el peor. Tomaron el peor de los submarinos, que incluso se dice que su motor estaba en tan mal estado que tiraba humo. Lanzaron dentro de él unos cuantos baldes de agua para simular las fugas, apagaron el aire acondicionado y prácticamente silenciaron los parlantes para que Ovitz durante todo su viaje no pudiera oír ni siquiera al narrador. Y como cereza del pastel, contrataron un capitán con la única indicación de hacer del viaje de Ovitz la peor experiencia. Y si bien esto es solo un rumor entre empleados, imagina la situación.
Ovitz entraría temprano por la mañana, solo, a un submarino que muchos ya describían como claustrofóbico y asfixiante, sin aire acondicionado y prácticamente sumergido en el silencio, únicamente escuchando el ruido del motor y de los animatrónicos, sintiendo cómo la nave tan pesada de 40 toneladas impacta una y otra vez contra las vías, pareciendo que en cualquier momento cualquier cosa podría salir mal. Se dice que después de esto y al final del recorrido, Ovitz salió tan aterrado que la clausura del lugar se probó ese mismo día. Claro que, como Disney no tenía dinero para ocuparse de las 12 naves y de los más de 100 animatrónicos y decorados de la atracción, la mejor idea que tuvieron fue enterrar todo debajo del agua. Y así lo hicieron. Los 12 submarinos y parte del complejo fueron sumergidos debajo del agua y en su lugar se colocó una estatua gigante de Tritón, renombrando esa parte del parque como la Gruta de Ariel, prometiendo a los fanáticos de la atracción que pronto renovarían la atracción y esta volvería. Claro que esto jamás pasó. En cambio, tuvieron que pasar 13 años debajo del agua los decorados y los submarinos simplemente pudriéndose lentamente, lo cual nos lleva a una fecha más actual y de donde salieron las cientos de fotos de la serpiente y del resto del complejo, pues después de 13 años bajo el agua, Disney por fin se haría cargo de esa sección del parque, drenando la laguna y enviando un equipo de trabajo a limpiarla, pero el escenario no podía ser más asqueroso, ya que según el testimonio de uno de los empleados encargados de la limpieza, luego de drenar la laguna, el olor era asqueroso. De hecho, en algunas partes de la sección el olor era tan asqueroso que incluso traspasaba las mascarillas de seguridad. Y el piso era tan resbaladizo que costaba caminar sobre él, siendo un escenario terrorífico el ver a los animatrónicos salir del agua estancada después de 13 años, algunos literalmente destruyéndose en el proceso. Es de aquí de donde salen las fotos, donde podemos ver a la serpiente submarina con un aspecto más inquietante y donde podemos ver a los colosales calamares gigantes en un estado de descomposición muy avanzado. Siendo gracias a estas fotos y testimonios que podemos ver de una forma inquietante cómo es el abandono de una atracción por más de 13 años debajo del agua, con secciones que en su día gozaban de un gran color, siendo dignas de una película de terror, con máquinas que tras todo ese tiempo apenas eran una sombra de lo que fueron alguna vez, dotadas de un aspecto que ahora resulta inquietante para algunas personas. Y si por alguna razón aún no te haces una idea del tamaño de las máquinas de esta atracción, esta es una de las fotos que tomaron el equipo de limpieza una vez se vació la laguna, donde podemos ver el recorrido que tenían que hacer los submarinos al entrar en la sección de los calamares. Nota cómo es el colosal tamaño de la sección y de los animatrónicos. Pero coméntame en la caja de comentarios, ¿tú qué piensas de esta historia y si te atreverías a visitar un parque así luego de 13 años debajo del agua? No te olvides de suscribirte al canal para más historias así. Somos Zero y agradeciendo al editor, me despido.